Era un martes cualquiera cuando Miguel Rodríguez, un camionero de 47 años, decidió tomar la ruta del desierto de Nevada para llegar más rápido a su destino. Lo que no sabía es que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida, para siempre. Miguel llevaba 20 años recorriendo esas carreteras polvorientas. Conocía cada curva, cada pueblo fantasma, cada estación de gasolina abandonada, pero nunca había visto algo como lo que encontró ese día, a las 3:47 de la tarde, cuando el sol del desierto golpeaba sin piedad sobre el asfalto agrietado. Miguel vio algo brillante a lo lejos, un reflejo metálico que no debería estar ahí. Su curiosidad de toda la vida lo llevó a detenerse. Debe ser algún auto abandonado, pensó mientras bajaba de su camión. El viento del desierto silbaba entre las rocas, creando un sonido que ponía los pelos de punta, pero Miguel siguió caminando. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Una camioneta Toyota Tacoma del año 2019, completamente sellada. Las ventanas estaban cubiertas con papel de aluminio desde adentro. Las puertas parecían haber sido soldadas desde el exterior. Y en el parabrisas, un cartel escrito a mano que decía, no abrir. Familia durmiendo. Miguel sintió como si el mundo se hubiera detenido. Sus manos temblaron cuando sacó su teléfono para llamar a la policía, porque algo en su interior le decía que esto no era normal, que detrás de esa camioneta sellada se escondía una historia que nadie estaba preparado para escuchar. Pero lo que más lo perturbó fue el silencio absoluto que salía de adentro. Las autoridades llegaron 2 horas después. El sheriff Jake Morrison, un hombre de 52 años que había visto de todo en sus 25 años de servicio, nunca había enfrentado algo así. Cuando ordenó abrir la camioneta, nadie estaba preparado para lo que encontrarían. Dentro estaban los cuerpos de una familia completa: Roberto Martínez, de 34 años, su esposa Carmen, de 29, y sus 2 hijos, Sofía de 7 años y Diego de 4, todos sentados en sus asientos, como si estuvieran esperando algo, como si hubieran decidido quedarse ahí para siempre. Pero lo más extraño de todo es que no había señales de violencia, no había indicios de que hubieran sido obligados a estar ahí. La camioneta tenía suficiente comida y agua para varias semanas, y en el asiento del conductor había una carta que cambiaría todo lo que el mundo creía saber sobre esta familia. ¿Qué secretos guardaba esa carta? ¿Qué había llevado a una familia completa a sellarse en el desierto? Si esta historia te está impactando tanto como a mí, déjame saber en los comentarios qué piensas que pudo haber pasado. Y si quieres conocer toda la verdad, asegúrate de suscribirte porque esta historia apenas está comenzando. El sheriff Morrison tomó la carta con manos temblorosas. Después de tantos años en el servicio, había aprendido a controlar sus emociones. Pero esta vez era diferente. Esta vez, sentía que estaba a punto de abrir una puerta que tal vez nunca debería abrirse. La carta estaba escrita en la letra perfecta de Roberto Martínez. Cada palabra cuidadosamente trazada, como si cada letra fuera su última oportunidad de explicar lo inexplicable. Si están leyendo esto, comenzaba la carta, es porque ya no hay vuelta atrás. Mi familia y yo tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas, pero antes de que nos juzguen, necesitan conocer toda la verdad. El sheriff continuó leyendo, y con cada palabra, el misterio se hacía más profundo. Roberto Martínez no era solo un hombre común. Era un contador que había trabajado durante 5 años para una empresa de construcción llamada Meridian Corp., una empresa que, según la carta, había estado lavando dinero del narcotráfico mexicano durante más de una década. Yo solo quería hacer mi trabajo, continuaba la carta, mantener a mi familia, dar a mis hijos la vida que Carmen y yo nunca tuvimos. Pero cuando descubrí lo que realmente estaba pasando, cuando vi los números reales, supe que estaba en problemas. Roberto había descubierto que Meridian Corp. Había lavado más de $200 millones en los últimos 3 años, dinero que venía directamente de los cárteles más peligrosos de México. Y él, sin saberlo, había sido el responsable de hacer que todo pareciera legal.
Cuando intentó renunciar, le dijeron que sabían demasiado, que nunca podría irse, que su familia estaría siempre en peligro si hablaba. Intenté ser valiente, escribía Roberto, intenté hacer lo correcto, contacté al FBI, les di toda la información que tenía, pensé que nos protegerían, pero me equivoqué. 2 semanas después de contactar a las autoridades, Roberto recibió una llamada. Una voz que no reconoció le dijo exactamente dónde había estado su hijo Diego esa mañana, qué había desayunado, con quién había jugado en el parque, y que si no retiraba su denuncia, nunca volvería a ver a sus hijos. La sangre se le heló en las venas, porque se dio cuenta de que no importaba cuán lejos corriera, no importaba dónde se escondiera, siempre los encontrarían. Carmen no entendía por qué de repente queríamos mudarnos, continuaba la carta. Le dije que había conseguido un trabajo mejor en California. Ella confió en mí, siempre confiaba en mí, y yo la llevé directo a la trampa, porque Roberto había descubierto algo más. El agente del FBI que lo había contactado también trabajaba para Meridian Corp. Su denuncia nunca llegó a las autoridades reales, solo sirvió para que supieran exactamente qué tanto sabía, y fue entonces cuando Roberto tomó la decisión más desesperada de su vida. Si no podía proteger a su familia viviendo, tal vez podría protegerlos muriendo. Esta historia se está poniendo más intensa de lo que imaginé. Roberto estaba completamente atrapado, sin salida, pero ¿realmente era la única opción? Cuéntame en los comentarios si tú hubieras hecho lo mismo en su lugar. Y si quieres saber cómo terminó todo, suscríbete al canal porque lo que viene te va a impactar. La noche del 15 de marzo, Roberto Martínez no pudo dormir. Se quedó despierto viendo a Carmen respirar suavemente a su lado, viendo cómo sus hijos dormían tranquilos en sus camas, sin saber que su padre había estado llorando en silencio durante horas. Durante 3 semanas, Roberto había estado planeando algo que ni siquiera se atrevía a llamar por su nombre. Había investigado cada detalle, cada posibilidad. Había consultado médicos, había leído sobre gases, había estudiado mapas del desierto. No es suicidio, se repetía una y otra vez. Es protección, es la única manera de mantenerlos a salvo, porque Roberto había descubierto que Meridian Corp no solo lo quería muerto a él, querían eliminar a toda su familia para asegurarse de que nunca nadie pudiera testificar contra ellos. Había interceptado llamadas, había visto documentos que hablaban sobre solucionar el problema Martínez. De manera definitiva, Carmen había notado que algo estaba mal. Las últimas semanas, Roberto había estado extraño, más cariñoso de lo usual, más presente, como si cada momento fuera el último. ¿Estás bien, amor?, le preguntaba todas las noches, y Roberto solo la abrazaba más fuerte, sin atreverse a decirle la verdad, porque, ¿cómo le dices a la mujer que amas que has decidido matarla para salvarla? ¿Cómo le explicas a tus hijos que papá los quiere tanto que está dispuesto a hacer lo impensable? El plan de Roberto era simple pero devastador. Llevaría a su familia a un viaje de camping al desierto. Los haría dormir con pastillas que había conseguido en el mercado negro, sellaría la camioneta desde adentro, y dejaría que el monóxido de carbono de un pequeño generador los llevara a todos juntos, sin dolor, sin miedo. Será como quedarse dormidos, se decía, no sufrirán, no tendrán miedo, solo se quedarán dormidos conmigo. Pero lo que Roberto no sabía es que Carmen había estado siguiendo sus pasos desde hacía días. Carmen Martínez no era una mujer ingenua, había crecido en las calles de Tijuana, había visto cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar, y algo en la forma en que Roberto actuaba le decía que su familia estaba en peligro. Había encontrado las pastillas escondidas en el garaje, había visto los mapas del desierto marcados con círculos rojos, había escuchado las llamadas telefónicas que Roberto pensaba que nadie oía, y la noche del 20 de marzo, cuando Roberto anunció que harían un viaje familiar de último momento, Carmen supo que había llegado el momento de la verdad. ¿A dónde vamos, papi?, preguntó Sofía con sus grandes ojos curiosos. A un lugar muy especial, respondió Roberto, cargando las últimas cosas en la camioneta. Un lugar donde podremos estar juntos para siempre.
Carmen sintió como si alguien le hubiera puesto hielo en las venas, porque en ese momento entendió exactamente qué significaba para siempre. El viaje hacia el desierto fue silencioso. Los niños dormían en el asiento trasero, cansados del día largo que habían tenido. Roberto manejaba con las manos apretadas al volante, tratando de reunir el valor para hacer lo que creía que tenía que hacer. Y Carmen miraba por la ventana, sabiendo que tal vez fuera la última vez que vería el mundo pasar a toda velocidad. Cuando llegaron al lugar que Roberto había elegido, completamente aislado en medio de la nada, el sol ya se había puesto. La oscuridad del desierto los envolvió como una manta pesada. Aquí está bien, dijo Roberto, deteniendo la camioneta. Su voz sonaba extraña, como si no fuera suya, y fue entonces cuando Carmen hizo algo que Roberto nunca esperó. Se volteó hacia él y le dijo: yo sé lo que estás planeando hacer. Mi corazón se acelera cada vez que llego a esta parte de la historia. Carmen sabía, pero ¿qué hizo con esa información? ¿Intentó detenerlo? ¿O tomó una decisión aún más impactante? Déjame saber en los comentarios qué crees que pasó. Y si esta historia te está afectando tanto como a mí, suscríbete porque lo que viene va a cambiar todo. El silencio en la camioneta fue ensordecedor. Roberto sintió como si el mundo se hubiera detenido, como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. Carmen sabía, su esposa, la mujer que había jurado proteger, sabía exactamente lo que él estaba planeando hacer. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Roberto con voz quebrada. Desde hace una semana, respondió Carmen, sin apartar la mirada de sus ojos. Encontré las pastillas, vi los mapas, escuché tus llamadas nocturnas cuando creías que yo dormía. Roberto quiso decir algo, pero las palabras no salían. Sus manos temblaron mientras intentaba explicar lo inexplicable. ¿Por qué no me detuviste?, logró susurrar. Carmen tomó sus manos entre las suyas. Estaban frías, pero firmes. Porque entendí que no tienes otra opción. Porque yo también tengo miedo. Porque yo también quiero proteger a nuestros hijos. Y entonces Carmen le contó algo que Roberto nunca había imaginado. Ella había estado recibiendo llamadas amenazantes durante las últimas 2 semanas. Llamadas que llegaban cuando Roberto no estaba en casa. Voces que le describían exactamente qué le harían a Sofía y Diego si Roberto no cooperaba. Me dijeron que te vigilara, confesó Carmen, que les reportara todo lo que hacías. Que si no lo hacía, llegarían por los niños mientras tú estabas en el trabajo. Roberto sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Su esposa había estado viviendo el mismo infierno que él, pero en silencio, tratando de protegerlo. Intenté ser fuerte, continuó Carmen. Pensé que podríamos huir, cambiar de identidad, irnos a otro país. Pero entonces sexta las noticias sobre la familia Hernández. La familia Hernández. Roberto recordó la historia que había salido en las noticias 3 meses atrás. Un contador y su familia que habían desaparecido durante unas vacaciones en México. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, pero todos sabían qué había pasado. Ellos también trabajaban para Meridian Corp, susurró Carmen. Ellos también sabían demasiado, y cuando intentaron huir, no necesitó terminar la frase. Ambos sabían cómo había terminado esa historia. Entonces entendí, dijo Carmen, que tal vez tu plan no era locura, tal vez era la única manera de mantenernos juntos. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Su esposa, la mujer más fuerte que conocía, estaba de acuerdo con su plan desesperado. Pero hay algo más, continuó Carmen, algo que tú no sabes. Roberto sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Qué más podía haber? ¿Qué más podía salir mal? Estoy embarazada, susurró Carmen. De 6 semanas, el mundo de Roberto se desplomó. Su esposa estaba embarazada, iban a tener otro hijo, y él estaba a punto de matar no solo a su familia, sino también a su bebé nonato. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Roberto, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque sabía que cambiaría todo, respondió Carmen. Porque sabía que buscarías otra salida. Y Roberto, no hay otra salida. Si nos quedamos vivos, nos matarán de una manera horrible. Si huimos, nos encontrarán.
Pero si hacemos esto, si lo hacemos juntos, al menos estaremos en paz. Roberto miró hacia atrás, donde Sofía y Diego dormían tranquilamente. Sus hijos, que nunca sabrían lo que sus padres habían hecho por protegerlos. Su bebé nonato, que nunca tendría la oportunidad de conocer el mundo cruel que los rodeaba. Hay otra cosa, dijo Carmen, sacando algo de su bolsa. Escribí cartas, para Sofía y Diego, para que cuando sean mayores, si hay una vida después de esta, entiendan que lo hicimos por amor. Roberto tomó las cartas con manos temblorosas. Una tenía el nombre de Sofía, escrito en la letra perfecta de Carmen. La otra decía Diego con pequeños corazones dibujados alrededor. ¿Estás segura?, preguntó Roberto. ¿Realmente estás segura de que esto es lo que quieres? Carmen lo miró directo a los ojos. Estoy segura de que quiero estar contigo, donde sea que vayamos. Estoy segura de que quiero que nuestros hijos se queden con nosotros. Y estoy segura de que esto es la única manera de lograrlo. Roberto abrazó a su esposa con toda la fuerza que le quedaba, y por primera vez en semanas, sintió que no estaba solo, que no era el único que había tomado esta decisión imposible. Entonces lo hacemos juntos, susurró. Juntos, como familia. No, puedo evitar llorar cada vez que llego a esta parte. Carmen no solo sabía lo que Roberto planeaba, ella estaba de acuerdo. Dos padres desesperados, haciendo lo impensable por amor. ¿Crees que hicieron lo correcto, o había otra salida? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber cómo terminó esta historia desgarradora, suscríbete porque lo que viene va a romper tu corazón. Eran las 11:30 de la noche cuando Roberto y Carmen terminaron de sellar la camioneta desde adentro. Habían usado cinta adhesiva, industrial que Roberto había comprado semanas atrás, pensando en este momento exacto. Los niños seguían durmiendo. Carmen había mezclado las pastillas suaves para dormir en sus jugos durante la cena, diciéndoles que era vitamina para que crecieran fuertes. Sofía y Diego habían tomado todo sin quejarse, confiando completamente en sus padres. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Roberto mientras conectaba el pequeño generador que había escondido en la parte trasera de la camioneta. Carmen lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también llenos de determinación. Estamos haciendo lo único que podemos hacer. Estamos muriendo como familia, en lugar de vivir separados y con miedo. Roberto asintió. Sabía que su esposa tenía razón. Durante las últimas semanas, había investigado cada alternativa posible. Había consultado abogados, había hablado con agentes del FBI en otras ciudades, había incluso considerado contactar a periodistas, pero cada camino lo llevaba al mismo lugar. Meridian Corp tenía contactos en todas partes, políticos, jueces, agentes federales. Era una red de corrupción tan grande que una familia como la suya no tenía ninguna posibilidad. Al menos, pensó Roberto, nuestros hijos nunca conocerán el miedo. Carmen se acercó a Sofía y Diego, que dormían pacíficamente, en el asiento trasero. Acarició sus mejillas suavemente, memorizando cada detalle de sus rostros. Sofía tenía las mismas pestañas largas que Carmen había tenido de niña. Diego tenía los hoyuelos de Roberto cuando sonreía. Mis bebés, susurró Carmen, mamá los ama tanto, tanto que está dispuesta a hacer cualquier cosa por mantenerlos seguros. Roberto se acercó también, besó las frentes de sus hijos, sintiendo sus respiraciones suaves y regulares. En unos minutos, esas respiraciones se harían más lentas, más profundas, hasta que simplemente se detendrían. Papá siempre los va a proteger, murmuró Roberto. Siempre. Carmen sacó las cartas que había escrito para sus hijos. Las puso en el tablero, junto con fotos familiares y algunos juguetes favoritos de Sofía y Diego. Quería que cuando los encontraran, supieran que esto no había sido violencia, que había sido amor. ¿Tienes miedo?, preguntó Carmen. Roberto pensó por un momento. Miedo de morir. No, miedo de que no funcione. Sí, miedo de que de alguna manera nos salven y tengamos que vivir con las consecuencias. Carmen entendió perfectamente. Ambos sabían que si sobrevivían, si alguien los encontraba antes de que fuera demasiado tarde, enfrentarían cargos criminales, perderían a sus hijos, y peor aún,
seguirían siendo objetivos de Meridian Corp. No nos van a salvar, dijo Carmen con voz firme. Elegimos el lugar perfecto. Nadie pasa por aquí. Para cuando nos encuentren, ya habrá pasado demasiado tiempo. Roberto encendió el generador. El sonido suave del motor llenó el interior de la camioneta. Sabía que en aproximadamente 2 horas, el monóxido de carbono habría alcanzado niveles suficientes para que todos se quedaran dormidos para siempre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Roberto. Carmen sonrió por primera vez en semanas. Ahora recordamos todo lo bueno, recordamos por qué valió la pena, y eso fue exactamente lo que hicieron. Carmen le recordó a Roberto la primera vez que se conocieron, en una cafetería cerca de la universidad. Como él había estado tan nervioso que había derramado café sobre su camisa nueva, como ella se había reído tan fuerte que toda la cafetería los había volteado a ver. Roberto le recordó a Carmen el día que nació Sofía, como había llorado cuando la escuchó llorar por primera vez, como había jurado que nunca dejaría que nada le hiciera daño. Hablaron sobre el día que Diego dijo su primera palabra, papá. Como Roberto había grabado un video de 10 minutos de Diego repitiendo papá, papá, papá una y otra vez. Recordaron vacaciones familiares, navidades, cumpleaños, noches de película en casa, desayunos los domingos, todas las pequeñas cosas que habían hecho que valiera la pena vivir. Fue una vida hermosa, susurró Carmen, sintiendo que el aire se hacía más pesado. La mejor vida, respondió Roberto, tomando la mano de su esposa. No cambiaría nada, y mientras el generador seguía funcionando, llenando lentamente la camioneta sellada con gas indetectable, Roberto y Carmen se quedaron dormidos tomados de la mano, sabiendo que habían hecho lo único que podían hacer. Habían muerto como familia. Esta parte de la historia me destrozó el corazón. 2 padres que amaban tanto a sus hijos que estaban dispuestos a hacer lo impensable. ¿Fue valentía o desesperación? Cuéntame qué piensas en los comentarios. Y si quieres saber qué pasó después, cuando fueron encontrados, suscríbete porque la historia aún no termina. 6 días después de que Miguel Rodríguez encontrara la camioneta sellada, el caso había capturado la atención de todo el mundo. Los medios no podían entender cómo una familia aparentemente normal había decidido suicidarse colectivamente en medio del desierto. Pero había alguien que sí entendía, alguien que había estado esperando exactamente esto. Daniel Vázquez era un periodista de investigación que había estado siguiendo la pista de Meridian Corp durante 2 años. Había escuchado rumores sobre lavado de dinero, sobre empleados que desaparecían, sobre familias que tenían accidentes cuando sabían demasiado. Cuando vio la noticia sobre la familia Martínez, supo inmediatamente que había encontrado la pieza que le faltaba. Esta no es una historia de suicidio, le dijo a su editor. Esta es una historia de asesinato, solo que las víctimas se mataron antes de que los asesinos pudieran hacerlo. Daniel voló inmediatamente a Nevada. Tenía que ver la camioneta por sí mismo, tenía que leer la carta que Roberto había dejado, tenía que entender exactamente qué había llevado a una familia a tomar la decisión más desesperada de todas. Cuando logró obtener una copia de la carta de Roberto, Daniel sintió que todos los pedazos del rompecabezas finalmente encajaban. Meridian Corp no era solo una empresa de construcción, era una operación masiva de lavado de dinero que había estado funcionando durante más de 15 años. Y Roberto Martínez había sido el contador que lo había descubierto todo. Tengo que contar esta historia, pensó Daniel. Tengo que asegurarme de que el mundo sepa que esta familia no murió por locura, murió por valentía. Pero Daniel no sabía que Meridian Corp ya sabía de su investigación, y que él era el siguiente en la lista. 3 días después de comenzar su investigación, Daniel recibió una llamada en su hotel. Señor Vázquez, dijo una voz que no reconoció. Entendemos que está interesado en la historia de la familia Martínez. Daniel sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quién es usted? Alguien que tiene información que podría interesarle. Información sobre lo que realmente le pasó a esa familia. Daniel sabía que era una trampa, sabía que no debería ir, pero también sabía que podría ser su única oportunidad de obtener la verdad completa. ¿Dónde nos encontramos?,
Preguntó. En el mismo lugar donde murió la familia Martínez. Mañana, a las 8 de la noche. Venga solo. La línea se cortó. Daniel miró su teléfono, sabiendo que acababa de tomar una decisión que podría ser la última de su vida. Pero había algo que Daniel no sabía, algo que cambiaría todo. Carmen Martínez había escondido una cámara en la camioneta, una pequeña cámara que había grabado todo lo que pasó en sus últimas horas. Y esa cámara había sido encontrada por una persona que Daniel nunca esperaría. Sofía Martínez había sobrevivido. La niña de 7 años había despertado momentos antes de que el monóxido de carbono la matara. Había visto a sus padres dormidos. Había sentido que algo estaba mal, y con la inteligencia que solo tienen los niños cuando están en peligro, había logrado romper una pequeña ventana lateral y había escapado. Sofía había caminado por el desierto durante horas, perdida y asustada, hasta que un conductor la encontró en la carretera principal, pero el trauma había sido tan grande que no había podido hablar durante días. Los médicos dijeron que tenía amnesia temporal, que no recordaba nada de lo que había pasado, pero eso no era verdad. Sofía recordaba todo, recordaba las conversaciones entre sus padres, recordaba por qué habían hecho lo que hicieron, y recordaba dónde había escondido la cámara que su madre le había dado, para que cuando seas mayor, le había dicho Carmen, entiendas que lo hicimos por amor. Sofía había estado viviendo con sus tíos durante una semana, sin hablar, sin comer, sin dormir. Todos pensaban que era shock, pero la verdad era que Sofía estaba planeando algo, estaba planeando contar la verdad. La noche antes de que Daniel fuera a encontrarse con la misteriosa llamada, Sofía se escapó de la casa de sus tíos. Tenía la cámara escondida en su mochila de escuela y una determinación que habría hecho que sus padres se sintieran orgullosos. A las 7:30 de la noche, cuando Daniel llegó al lugar donde había muerto la familia Martínez, no encontró a un hombre misterioso esperándolo. Encontró a una niña de 7 años, sentada en una roca, con una cámara en las manos. ¿Usted es el señor que está escribiendo sobre mi familia?, preguntó Sofía con una voz que sonaba mucho mayor de lo que debería. Daniel se acercó lentamente, sin poder creer lo que veía. Sofía, ¿eres tú? La niña asintió. Mamá me dijo que si algo pasaba, tenía que encontrar a alguien que pudiera contar nuestra historia, alguien que entendiera por qué papá y mamá hicieron lo que hicieron. Daniel se arrodilló frente a la niña, sintiendo que el mundo había cambiado, para siempre. ¿Qué tienes ahí? Sofía le mostró la cámara. Todo está aquí, todo lo que pasó, todo lo que dijeron. Mamá me dijo que cuando fuera mayor, entendería, pero yo ya entiendo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Daniel. ¿Entiendes? ¿Qué? Entiendo que mis papás me amaron tanto que estuvieron dispuestos a morir por mí, y ahora yo tengo que ser valiente como ellos. Mi corazón se detiene cada vez que pienso en Sofía, una niña de 7 años con más valor que la mayoría de los adultos. ¿Qué había grabado exactamente esa cámara? ¿Y qué pasó con Meridian Corp cuando la verdad salió a la luz? Déjame saber en los comentarios si crees que Sofía hizo lo correcto, y si quieres saber cómo terminó todo, suscríbete porque el final de esta historia va a dejarte sin palabras. Daniel tomó la cámara con manos temblorosas. Era una pequeña cámara digital que Carmen había escondido estratégicamente en la camioneta. Durante toda la última noche de la familia Martínez, había estado grabando silenciosamente. ¿Estás segura de que quieres que vea esto?, preguntó Daniel a Sofía. La niña asintió con determinación. Mamá me dijo que cuando fuera el momento correcto, sabría qué hacer. Y ahora sé que usted es la persona correcta. Daniel presionó play. La primera imagen que vio fue a Roberto sellando las ventanas de la camioneta desde adentro. Sus movimientos eran precisos, calculados. No había desesperación en sus gestos. Había resignación y amor. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Se escuchó la voz de Carmen desde la cámara. Es la única manera de protegerlos, respondió Roberto, sin dejar de trabajar. Si nos quedamos vivos, nos torturarán antes de matarnos. A todos, incluso a los niños. Daniel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, porque en la grabación
podía ver algo que las autoridades habían pasado por alto. Roberto no estaba actuando solo, Carmen no estaba siendo obligada, los dos estaban trabajando juntos, como equipo, para proteger a sus hijos de la única manera que sabían. Mira esto, susurró Sofía, señalando la pantalla. Aquí es donde mamá habla conmigo. En la grabación, Carmen se acercó a Sofía, quien estaba durmiendo en el asiento trasero. La niña se movió ligeramente, medio despierta. Mamá, murmuró, Sofía con voz soñolienta. Sí, mi amor, mamá está aquí. ¿A dónde vamos? Carmen acarició el cabello de su hija. Vamos a un lugar donde siempre estaremos juntos, donde nadie puede lastimarnos. Como un castillo, sí, mi princesa, como un castillo. Sofía volvió a quedarse dormida, pero la cámara había capturado algo más. Carmen había puesto algo en la mano de Sofía, algo pequeño. ¿Qué te dio, tu mamá?, preguntó Daniel. Sofía abrió su mano. En su palma había una pequeña llave dorada. Mamá me dijo que esta llave abriría la verdad cuando fuera el momento correcto. Daniel examinó la llave. Tenía un número grabado, 247. ¿Sabes qué abre esta llave? Sofía asintió. Una caja de seguridad. Mamá me enseñó el banco donde está. Me dijo que adentro había papeles que probarían que papá era un héroe, no un villano. Daniel sintió que todo el caso estaba a punto de cambiar. ¿Me llevarías a ese banco? Sí, respondió Sofía, pero primero tiene que ver el resto del video. Daniel continuó reproduciendo la grabación. Lo que vio a continuación lo dejó sin palabras. Roberto estaba escribiendo algo en un papel. No era la carta que las autoridades habían encontrado. Era otra cosa. ¿Qué escribes?, preguntó Carmen. Los nombres, respondió Roberto. Los nombres de todos los que están involucrados con Meridian Corp. Los políticos, los jueces, los agentes federales. Todo lo que sé. ¿Para qué? Para que cuando nos encuentren, sepan que esto no fue suicidio. Fue autodefensa. Roberto terminó de escribir y dobló el papel. Lo metió en un sobre y lo escondió en un lugar que la cámara no podía ver claramente. ¿Dónde lo escondió?, preguntó Daniel. En el motor de la camioneta, respondió Sofía. Mamá me dijo que lo pusiera ahí cuando me despertara. Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Tú pusiste ese sobre ahí? Sofía asintió. Cuando desperté y vi que mamá y papá no respiraban, recordé lo que mamá me había dicho, que si algo pasaba, tenía que esconder el sobre en el motor, que tenía que salir de la camioneta, que tenía que encontrar a alguien que pudiera contar nuestra historia. ¿Cómo lograste salir? Mamá había aflojado una ventana pequeña. Me dijo que si me despertaba y ellos no respondían, tenía que empujar la ventana y salir, que tenía que caminar hacia la carretera y pedir ayuda. Daniel sintió que el mundo se había puesto de cabeza. Carmen había planeado que Sofía sobreviviera. Había preparado todo para que su hija pudiera escapar y contar la verdad. ¿El sobre sigue ahí?, preguntó Daniel. Sí, respondió Sofía. Nadie lo ha encontrado. Daniel miró hacia la camioneta, que todavía estaba acordonada por la policía. Tenemos que recuperar ese sobre. No, dijo Sofía. Primero tenemos que ir al banco. Mamá me dijo que el orden era importante. Al día siguiente, Daniel y Sofía fueron al banco. Con la ayuda de un abogado y los servicios sociales, lograron abrir la caja de seguridad 247. Adentro había documentos que cambiarían todo, estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias de millones de dólares, fotografías de reuniones entre ejecutivos de Meridian Corp y líderes de cárteles mexicanos, grabaciones de conversaciones telefónicas, y una lista de más de 50 funcionarios públicos que habían recibido sobornos. Tu papá era un héroe, le dijo Daniel a Sofía. Recopiló toda esta evidencia para proteger a otras familias. Sofía sonrió por primera vez desde que había perdido a su familia. Mamá tenía razón. Papá no era un villano, pero había algo más en la caja de seguridad. Una última carta de Carmen, dirigida específicamente a Sofía. Mi querida hija, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que el plan funcionó, que lograste escapar, que encontraste a la persona correcta para contar nuestra historia. Daniel continuó leyendo en voz alta.
Tu papá y yo tomamos la decisión más difícil de nuestras vidas, pero no lo hicimos porque no te amáramos, lo hicimos porque te amamos más que a la vida misma. Sabíamos que si todos moríamos juntos, tú podrías ser la única que sobreviviera para contar la verdad. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía. Mamá sabía que yo iba a despertar. Sabía que eras fuerte, continuó Daniel leyendo. Sabía que eras valiente. Sabía que tenías la fuerza para hacer lo que nosotros no pudimos hacer, vivir y luchar. La carta terminaba con una promesa que rompió el corazón de Daniel. Algún día, cuando seas mayor, entenderás que no te abandonamos. Te dimos la oportunidad de tener la vida que nosotros no pudimos tener. Una vida libre, una vida sin miedo, una vida donde puedas ser la heroína que siempre supimos que eras. Sofía abrazó la carta contra su pecho. Voy a hacer que se sientan orgullosos de mí. Ya lo están, respondió Daniel. Donde sea que estén, ya se sienten orgullosos. Esta parte de la historia me tiene completamente destrozado. Carmen había planeado que Sofía sobreviviera. Todo había sido calculado para que su hija pudiera ser la que contara la verdad. Pero ¿qué pasó cuando esa verdad salió a la luz? ¿Qué pasó con Meridian Corp? Comparte en los comentarios si crees que Sofía fue valiente o si sus padres pidieron demasiado de una niña de 7 años. Y suscríbete porque el final de esta historia va a impactarte de una manera que nunca imaginaste. Cuando Daniel publicó la investigación completa sobre la familia Martínez, el mundo entero se detuvo. La historia no era sobre una familia que había enloquecido, era sobre una familia que había sido asesinada por un sistema corrupto, y que había tenido el valor de morir en sus propios términos. La reacción fue inmediata y devastadora. En menos de 24 horas, el FBI había arrestado a 14 funcionarios públicos. 3 jueces federales habían renunciado. El director de Meridian Cora había sido encontrado muerto en su oficina, aparentemente por suicidio. Pero Sofía Martínez no estaba viendo las noticias. Estaba sentada en el jardín de la casa de sus tíos, leyendo una y otra vez la carta de su madre. ¿Cómo te sientes?, le preguntó su tía María. Sofía pensó por un momento. Me siento triste porque mis papás no están aquí, pero también me siento orgullosa, porque hicieron lo que tenían que hacer. Daniel había mantenido contacto con Sofía durante todo el proceso. Se había convertido en algo más que un periodista para ella. Se había convertido en el tío que le explicaba por qué el mundo era tan complicado. ¿Qué va a pasar ahora?, le preguntó Sofía durante una de sus visitas. Ahora, respondió Daniel, vas a crecer, vas a ir a la escuela, vas a hacer amigos, vas a vivir la vida que tus papás querían que vivieras. Pero ¿qué pasa con Diego? ¿Qué pasa con mi hermanito? Daniel sintió que el corazón se le partía. Diego no había sobrevivido. A sus 4 años, no había tenido la misma oportunidad. ¿Qué, Sofía? Diego está con tus papás, le dijo Daniel. Está cuidando de ellos, como tú estás cuidando de su historia aquí. Sofía asintió. Era una niña sabia para su edad. El trauma la había hecho crecer demasiado rápido, pero también le había dado una perspectiva que pocos adultos tenían. ¿Sabes qué es lo más difícil?, le preguntó Sofía a Daniel. ¿Qué? Que todo el mundo dice que mis papás fueron valientes, pero yo sé que también tenían miedo. Los sexta llorar, los sexta temblar, pero lo hicieron de todos modos. Daniel se arrodilló frente a Sofía. ¿Sabes qué es la verdadera valentía? Sofía negó con la cabeza. La verdadera valentía no es no tener miedo, es hacer lo correcto, aunque tengas miedo, y tus papás fueron las personas más valientes que he conocido. 3 meses después de la publicación de la investigación, Sofía recibió una carta inesperada. Era de la familia Hernández, la familia de contadores que había desaparecido meses atrás. Querida Sofía, decía la carta, nosotros también estamos vivos. Nosotros también nos escondimos, pero gracias a tu historia, ahora podemos salir de nuestro escondite. Gracias a tu valentía, nuestros hijos pueden volver a ir a la escuela. Sofía no era la única niña que había perdido a sus padres por culpa de Meridian Corp. Había otras familias, otras historias, otros héroes silenciosos que habían luchado contra un sistema corrupto. ¿Por qué me escriben?, le preguntó Sofía a Daniel.
porque tu historia les dio esperanza, porque tu valor les mostró que se puede luchar contra las personas malas. Sofía guardó la carta en una caja especial que tenía en su cuarto, junto con las cartas de sus padres, las fotos familiares y los recortes de periódicos sobre la investigación. Algún día, pensó Sofía, voy a ser periodista como Daniel, voy a contar historias sobre familias como la mía, voy a hacer que la gente entienda que a veces morir es la única manera de vivir. Un año después, Sofía había comenzado a hablar en conferencias. Con solo 8 años, se había convertido en una voz para otras víctimas de la corrupción. Su historia había inspirado cambios en las leyes federales sobre protección de testigos. Mis papás no pudieron vivir para ver un mundo mejor, decía Sofía en sus presentaciones. Pero yo sí puedo, y voy a hacer que su sacrificio valga la pena. Daniel seguía escribiendo sobre el caso. Había publicado un libro completo sobre la familia Martínez. Todos los ingresos iban a un fondo educativo para Sofía. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Daniel a Sofía durante una de sus visitas. Que tus papás lograron exactamente lo que querían. Te protegieron, te dieron una vida libre, te dieron la oportunidad de ser la heroína que siempre supieron que eras. Sofía sonrió. ¿Crees que están orgullosos de mí? Sé que están orgullosos de ti. Esa noche, Sofía se sentó en su cama y escribió una carta. No era para Daniel, ni para sus tíos, ni para ninguna de las personas que la habían ayudado. Era para sus padres. Queridos mamá y papá, escribió con su letra de niña, espero que puedan ver lo que está pasando. Espero que sepan que entendí el mensaje, que no fue mi culpa, que no fue culpa de nadie excepto de las personas malas. Estoy viviendo la vida que ustedes querían que viviera. Estoy siendo valiente como ustedes me enseñaron. Y algún día, cuando sea mayor, voy a hacer que todo el mundo sepa que ustedes fueron los padres más valientes del mundo. Los amo, los extraño, pero no estoy enojada con ustedes, porque ahora entiendo que a veces el amor más grande es el que está dispuesto a hacer lo más difícil. Su hija valiente, Sofía. Sofía guardó la carta en su caja especial, junto con todos los otros recuerdos de una familia que había elegido morir juntos para que ella pudiera vivir libre. Y por primera vez desde aquella noche terrible en el desierto, Sofía durmió sin pesadillas. No puedo contener las lágrimas. Sofía entendió algo que muchos adultos nunca entienden, que el amor verdadero a veces requiere sacrificios inimaginables. ¿Crees que Roberto y Carmen hicieron lo correcto? ¿O crees que había otra manera? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta historia real que cambió al mundo. Y si quieres saber cómo terminó todo, suscríbete porque el epílogo final te va a dejar sin aliento. Epílogo. 5 años después Sofía Martínez tiene ahora 12 años. Vive en una casa grande con jardín, lejos del desierto donde perdió a su familia. Los ingresos del libro de Daniel y las donaciones de personas que se conmovieron con su historia le han dado la vida cómoda que sus padres siempre quisieron para ella. Pero Sofía no es una niña común de 12 años. Cada mañana, antes de ir a la escuela, Sofía lee los periódicos. Busca historias sobre corrupción, sobre familias amenazadas, sobre personas que necesitan ayuda, y cuando encuentra algo que le llama la atención, se lo envía a Daniel. Creo que deberías investigar esto, le escribió la semana pasada, enviándole un artículo sobre una familia de inmigrantes que había desaparecido misteriosamente. Daniel siempre le responde, tienes razón, voy a investigar. Porque Sofía ha desarrollado un instinto que solo tienen las personas que han vivido en la oscuridad. Puede identificar el peligro antes que los adultos. Puede ver las señales que otros pasan por alto. Es mi superpoder, les dice a sus amigos en la escuela. Mi familia me dio la habilidad de ayudar a otras familias. La fundación que Daniel creó en honor a la familia Martínez ha ayudado a más de 200 familias a escapar de situaciones peligrosas. Tienen abogados especializados, casas seguras y un sistema de protección que funciona. Sofía ha decidido que cuando crezca, va a ser abogada, para proteger a familias como la mía, dice, para que ningún niño tenga que pasar por lo que yo pasé. Pero hay algo que Sofía nunca le ha contado a nadie, algo que guarda en secreto. Cada
noche, antes de dormir, Sofía habla con sus padres, les cuenta sobre su día, sobre sus amigos, sobre sus sueños, y siempre termina con las mismas palabras: gracias por ser tan valientes, gracias por amarme tanto, gracias por darme la oportunidad de vivir. Y aunque nadie más puede escucharlos, Sofía sabe que ellos le responden. Siente su amor en cada decisión difícil que toma, siente su orgullo en cada momento de valentía. No moriste por nada, susurra Sofía en la oscuridad. Moriste para que yo pudiera vivir por algo. El mes pasado, Sofía visitó por primera vez el lugar donde murió su familia. Daniel la acompañó, junto con sus tíos y un psicólogo. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Daniel mientras caminaban hacia el sitio exacto donde había estado la camioneta. Me siento en casa, respondió Sofía, porque aquí fue donde mis papás me dieron la vida más importante, la vida después de la vida. Sofía se arrodilló en el lugar donde había estado la camioneta. Había traído 3 flores, una para papá, una para mamá y una para Diego. Prometo que voy a hacer que su historia sirva para algo, susurró. Prometo que voy a ser la hija que ustedes querían que fuera. El viento del desierto sopló suavemente, moviendo el cabello de Sofía, y por un momento, solo por un momento, sintió como si sus padres estuvieran ahí con ella. Te amamos, pareció decir el viento, siempre te vamos a amar. Sofía sonrió. Yo también los amo, para siempre. Cuando regresaron a la ciudad, Sofía le dijo algo a Daniel que nunca olvidaría. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que mis papás lograron exactamente lo que querían. Me protegieron, me dieron libertad, me dieron la oportunidad de hacer la diferencia. ¿Y cómo te sientes con eso? Sofía pensó por un momento. Me siento bendecida, porque no todos los niños tienen padres que están dispuestos a morir por ellos. Pero yo sí los tuve. ¿Los extrañas? Todos los días. Pero no estoy triste, porque sé que están conmigo, en cada decisión que tomo, en cada momento de valentía, en cada vez que ayudo a alguien. Daniel abrazó a Sofía. Tus padres estarían increíblemente orgullosos de ti. Lo sé, respondió Sofía, y eso es lo que me da fuerza para seguir adelante. Esa noche, Sofía escribió en su diario: hoy visité el lugar donde comenzó mi verdadera vida, donde mis papás me dieron el regalo más grande que un padre puede dar a un hijo, la oportunidad de ser libre. Muchas personas piensan que mi historia es triste, pero yo sé que es hermosa, porque es una historia sobre amor, sobre sacrificio, sobre padres que amaron tanto a su hija que estuvieron dispuestos a hacer lo imposible para protegerla. Tengo 12 años, pero siento que he vivido 100 vidas. He visto la oscuridad más profunda, pero también he visto la luz más brillante, y esa luz viene del amor que mis padres me dieron. No sé qué va a pasar en el futuro, pero sé que voy a vivir cada día tratando de ser digna del sacrificio que hicieron por mí, porque ellos no murieron, simplemente se convirtieron en algo más grande, se convirtieron en la fuerza que me impulsa a ser mejor cada día. Esta es mi promesa para ellos: voy a vivir, voy a amar, voy a ayudar a otros, voy a ser la prueba viviente de que el amor puede vencer incluso a la muerte. Con todo mi amor, Sofía Martínez, la niña que aprendió que a veces morir es la única manera de vivir para siempre. Esta historia me ha cambiado para siempre. Una familia que eligió morir junta para que su hija pudiera vivir libre. Un amor tan grande que fue capaz de hacer lo impensable. ¿Qué opinas sobre el sacrificio de Roberto y Carmen? ¿Crees que Sofía realmente está bien, o que carga con un peso demasiado grande? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque historias como esta necesitan ser discutidas, procesadas, entendidas. Y si esta historia te impactó tanto como a mí, suscríbete al canal porque seguiré contando historias que nos recuerdan que el amor verdadero no tiene límites, incluso cuando esos límites parezcan imposibles de cruzar. La historia de la familia Martínez no es solo una historia sobre desesperación, es una historia sobre la fuerza del amor familiar, sobre padres que están dispuestos a hacer cualquier cosa para proteger a sus hijos, sobre una niña que convirtió el trauma más grande en la fuerza más poderosa. Cada día, en todo el mundo, hay familias que enfrentan decisiones imposibles,
que luchan contra sistemas corruptos, que arriesgan todo por proteger a sus seres queridos. La historia de Sofía Martínez nos recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, el amor puede crear luz, que incluso cuando parece que no hay esperanza, siempre existe la posibilidad de que algo hermoso nazca del dolor. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo llorar, si te hizo sentir algo profundo, por favor compártela, porque estas son las historias que necesitamos contar, las historias que nos recuerdan que el amor verdadero no tiene límites. Y si conoces a alguien que esté pasando por una situación difícil, que se sienta sin esperanza, que piense que no hay salida, comparte esta historia con ellos, porque a veces, la historia de alguien más puede ser exactamente lo que necesitamos para encontrar nuestra propia fuerza. La familia Martínez nos enseñó que el amor verdadero es capaz de cualquier cosa, incluso de vencer a la muerte misma. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por llorar conmigo, gracias por sentir conmigo, y gracias por recordar que el amor siempre, siempre encuentra una manera. Si quieres más historias que te cambien la vida, que te hagan sentir, que te recuerden lo poderoso que puede ser el amor humano, suscríbete al canal, porque tengo muchas más historias por contar, historias que necesitan ser escuchadas, historias que pueden cambiar el mundo, una persona a la vez.